Bien, vamos a obtener los parámetros de una Bit-Hartenberg de un robot cilíndrico que tenemos aquí. Recordemos que un robot cilíndrico de 3 grados de libertad está compuesto por 3 articulaciones, una rotoide y 2 prismáticas. Bien, para obtener sus parámetros es necesario realizar un diagrama de ejes coordenados. Esto para que se facilite visualizar los elementos que necesitamos extraer del robot y llevarlos a la tabla. Comenzamos el diagrama con numerar los eslabones, comenzando desde la base a la cual se le asigna el número 0. Aquí está, la base es J0, el eslabón 1 sería J1, el eslabón 2 J2, el eslabón 3 J3, el eslabón 4 o bueno efector final se denomina JE o J4, es indistinto. El siguiente paso en el diagrama de ejes coordenados es numerar cada una de las articulaciones. Este tipo de robots tiene una rotoide, que es esta, y dos prismáticas, esta y esta. Bueno, la primera articulación la denominamos Q1, la segunda articulación Q2 y la tercera articulación Q3. El siguiente paso en nuestro diagrama de ejes coordenados es ubicar en qué en qué eje, o bueno, posicionar los ejes de acuerdo a cómo se están moviendo cada una de las articulaciones. Recordemos que las articulaciones siempre deben realizar su movimiento en el eje Z. Por ejemplo, la articulación rotoide que tenemos aquí está rotando en el eje Z. La articulación prismática que tenemos aquí, que sería Q2, está trasladándose en el eje Z. Aquí está el eje Z, aquí está nuestro plano. Y tenemos lo que es nuestra articulación 3, a la cual ya le dibujamos el eje Z aquí, porque se debe trasladar en ese. Esto nos va a servir para entender un poco más adelante el diagrama de ejes coordenados. El siguiente paso es ubicar pues los planos en base a cada articulación. Cada plano en la base, en la articulación 1, en la articulación 2, en la articulación 3, en donde se ubica el efector final y en donde tomaría la pieza, por decir así, el efector final. Bien, recordemos que las articulaciones se deben mover en el eje Z, por lo que aquí está nuestro eje Z. De acuerdo a la regla de la mano derecha, si yo me posiciono detrás del robot, para mí la parte de atrás del robot es esta y esta sería la parte de enfrente, viéndolo de una forma lateral. Bien, de esta manera, pues como mis articulación 1 y 2 no se mueven en el mismo eje Z, pues mis planos no se mueven. Aquí está Z hacia arriba, X enfrente y Y hacia lateral. Lo mismo en la articulación 1, esta es la base, articulación 1 y articulación 2. La articulación 3, como les comentaba, se deben mover en el eje Z, pues ya cambió, por lo que hay que rotar el eje Z. En nuestro plano ahora, en lugar de ver así, nos quedaría de esta manera. El eje Z queda viendo hacia enfrente, ya que hacia arriba sería el positivo, o bueno, en este caso la flecha apunta hacia acá. Eje Z mira hacia acá. Y bueno, de ahí el eje Z sigue moviéndose. Bueno, ya no se mueve. El efector final, la posición se mantiene igual, sigue moviéndose en el eje Z, y la posición de trabajo del efector final pues también sigue en el eje Z. Y bien, pasando a la siguiente. Bueno, estos planos nos ayudan en esta parte específicamente, ya que tenemos que sacar distancias. Si bien la distancia a la cual denominaremos DI es la distancia que hay entre un eje X y otro eje X desplazándose en el eje Z, la distancia a la que denominaremos AI, o bueno, A o L es lo mismo, será la distancia que hay entre un eje Z y otro eje Z desplazándose en el eje X. Aquí también les muestro en nuestro plano el ángulo que se forma desde un eje Z desplazándose
y rotando se llama alfa, y el ángulo que se forma entre un eje X desplazándose y rotando en Z se le llama teta. Y bien, pues aquí mencionamos nuestras D, que son entre un eje X, otro eje X desplazándose en Z. Bien, aquí tenemos el eje Z, que es a lo largo de todo esto, y tenemos nuestros planos, el primer plano de la base y de nuestro J1. Tenemos X hacia acá y X hacia acá, o sea que la distancia que hay entre esta X y esta X va a ser una D, en este caso es de 1, porque se está trasladando en el eje Z. La distancia entre esta X y esta X es de 2. Y bien, la siguiente distancia que habría, esta X, recordemos que es perpendicular a esta, por lo que no hay distancia, o sea, nos trasladamos aquí. La siguiente distancia sería de este eje X a este eje X, que sería la posición en donde se ubica el efector final, sería de 3. Y nuestra última posición, que sería del inicio del efector final a su área de trabajo, sería la que se denomina como DE, debido al efector final. Ahora, nuestras L's, en este caso únicamente contamos con una, ya sea L o A, que es la distancia que hay entre un eje Z y otro eje Z desplazándose en el eje X. Aquí vemos el eje X y aquí teníamos un eje Z y tenemos el otro eje Z, por lo que la distancia que hay entre este eje Z y este eje Z es nuestra L1, que está denominada aquí. Y bien, pasamos a la siguiente. Bueno, ahora eso es nuestro diagrama de ejes coordenados. En base a ese, pues tenemos que obtener los datos para llenar nuestra tabla de los parámetros de Navier-Hartenberg. Tenemos D1, D2, D3, DE, L1 y bien, los ángulos en los que se desplaza los veremos en un momento. Pero bien, la tabla de parámetros de Navier-Hartenberg está conformada por 5 columnas, en la cual tenemos I, que sería el número de eslabón, AI-1, que sería A, y respecto al número de eslabón, menos 1. Alfa I-1 aplica lo mismo, nuestra distancia de I y nuestro ángulo teta I, que son los parámetros que visualizamos en el robot en el diagrama anterior. ¿Cómo llenamos cada una de estas columnas? Bien, como les mencionaba, en la primera columna I se introduce el número de eslabones. En este caso tenemos un robot de 3 grados de libertad, por lo que está el número 1, 2 y 3. Y tenemos la E, que representa el efector final. Y bien, aquí tenemos AI, en este caso I sería 1, menos 1. AI sería 1, menos 1, 0. Tendríamos A0 o L0, les comentaba que era lo mismo. En este caso sería L2, menos 1, L1. Aquí sería L2 y por último sería L3. Lo mismo para alfa, aquí sería un ángulo alfa. Como veíamos en los diagramas, el ángulo alfa es el que se genera entre un eje Z. Y bien, vamos al diagrama. Aquí está el plano en el cual vemos un ángulo alfa. Un ángulo alfa es el que se genera entre el eje Z cuando se desplaza rotando en X. Es decir, aquí buscamos en el diagrama de ejes coordenados. Y bueno, mi Z de aquí a aquí se desplaza, no, de aquí a aquí se desplaza, sí, de aquí a aquí se desplaza, sí, porque aquí tenemos una Z y aquí hay otra Z, por lo que quiere decir que mi Z se ha desplazado rotando en el eje X 90 grados. Y bien, de aquí a aquí se desplaza Z, ya no se desplaza, y por último ya no se desplaza. Esas serían mis ángulos alfa. El siguiente ángulo sería el ángulo teta. Este ángulo se forma cuando se desplaza X rotando en Z. Por ejemplo, aquí
en el cual mi Z ahora estaba viendo hacia acá, mi Z se desplazó 90 grados, ahora lo visualizamos acá, y bueno, al realizar ese movimiento mi X hubiese quedado hacia el frente, pero como debe ser perpendicular al eje anterior X, a Y-1, pues debe rotar de igual forma 90 grados, por lo que de aquí rota hacia abajo 90 grados. Y bien, ahora sí podemos pasar a la tabla. Bien, por último, pues ya tenemos la tabla de los parámetros ya hechos, en la cual tenemos las columnas pues llenas. En este caso tenemos I, que es el número de los eslabones, 1, 2, 3 y 4, o E, les comentaba que era indistinto. Tenemos AI-1, que sería L0, L1, L2, L3. L0, quedamos que no había distancias entre los primeros eslabones, por lo que valía 0. L1 es igual a 30, ya que es la distancia que hay en el robot que se mostró al inicio entre su eje Z y su siguiente eje Z. L2 y L3 igual valen 0, ya que no hubo más distancias entre los que se desplazaban de Z a Z. Y bueno, alfa 0 vale 0, ya que de mi primer articulación a la segunda mi eje Z no se desplaza. Alfa 1 vale 90, por lo que les mencionaba de que mi eje Z cambió de posición para que mi tercer eslabón se trasladara. Y bien, se desfasó 90 grados rotando en X. Alfa 2 es igual a 0 y alfa 3 es igual a 0, porque el efector final y donde se posiciona ya nos cambiaron de... Bueno, Z ya no se movió. Bien, D1 es igual a 20, es la distancia que había entre mi primer plano X y mi segundo plano X, trasladándose en el eje Z. Y bueno, D2 es igual a T2, que es la distancia que hay entre mi eje X de mi primera articulación y mi eje X de mi segunda articulación. Y bien, a esto más Q2, ya que recordemos que mi segunda articulación es prismática, por lo que se va a trasladar a lo largo del eje Z, así que va a ser la distancia que hay de ese eje X al siguiente eje X más lo que se traslade el robot. Y bien, D3 es igual a la distancia 3, que era la distancia entre mi eje X de mi articulación 3 y el punto en el que se posicionaba el efector final. Y en el mismo caso que la anterior, como es prismática, sería esa distancia más lo que se desplace Q3. Recordemos que se le suma Q3, ya que esta se debe desplazar en Z, y como Z se orientó hacia arriba, pues es positivo. Si Z se hubiese orientado hacia abajo, el ángulo de desfase de alfa cambiaría, y en lugar de sumarle Q3 aquí, se le debería restar. Tenemos D, que es la distancia entre el punto donde se posiciona el efector final y su punto de trabajo. Y por último, los ángulos θ, que son para el θ1, que sería mi primera articulación. Recordemos que es rotoide, pues Q1 es el desfase de mi eje X rotando en mi eje Z, por lo que al ser la primera articulación una articulación rotoide, esta se va a desfasar en el eje X, el valor de Q, por eso θ1 es igual a Q. θ2 es igual a 90, que es el desfase que hubo para que mi X fuera perpendicular a mi eje X anterior, a I-1. Y bueno, θ3 es igual a 0 y θe es igual a 0, debido a que ya no hay ningún desfase. Y bien, así es como queda la tabla de parámetros de Navier-Hartenberg del robot cilíndrico.
Bien, aquí ya puse la tabla de parámetros para que se visualice. Como les comentaba rápidamente, L puede ser el equivalente a AI, que es la distancia de Z a Z en el eje X. L0 es del eje X al... del eje Z al siguiente eje Z, desplazándose en X. Y bueno, como no hay desplazamiento entre este eje y este eje, pues vale 0. L1 vale 30, que es el desplazamiento entre este y este. L2 vale 0, ya que aquí ya no hay desplazamiento, y L3 vale 0 por lo mismo.